Shabbat Shalom, querida familia. Excelente tarde para todos ustedes que se están conectando a esta hora. Y bueno, seguimos fielmente estudiando y compartiendo de la palabra que el Abba Kadosh preparó para nosotros el día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y bueno, damos gracias al Padre por permitirnos estar un cierre de Shabbat más compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos a todos. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando una porción muy hermosa, una porción que está relacionada con el libro del profeta Ezequiel. Vamos a estar estudiando Ezequiel 37. Y es por eso que esta enseñanza la hemos denominado la vara de Israel. Así que vamos a empezar el estudio de esta tarde para culminar este cierre de Shabbat. Bienvenidos a todos. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, estudiamos acerca del profeta o del libro que estamos estudiando. Y como bien lo mencioné, esta tarde estaremos estudiando acerca del libro del profeta Ezequiel. Y valga la pena mencionar que este profeta profetizó en Babilonia durante todo el periodo de su ministerio. Y su mensaje consistió prácticamente en denunciar el pecado del pueblo y también en un mensaje de consolación. El objetivo principal de este libro era llamar al arrepentimiento a todos aquellos que vivían en una seguridad, entre comillas, una seguridad descuidada, advirtiéndoles en contra de abrigar la esperanza de que con la ayuda de los egipcios se quitarían el yugo de Babilonia. Y oído con esto, pueblo de Israel, para nosotros que estamos escuchando esta enseñanza, prohibido para nosotros poner la esperanza en que cualquier pueblo extranjero, Dios extranjero, puede ayudarnos. Nuestra ayuda viene de Yahvé. Y también el mensaje que le da el profeta Ezequiel al pueblo es para asegurarles que la destrucción de su ciudad y también del templo era algo inevitable y que se acercaba prontamente. Esto se debía al alejamiento que había tenido el pueblo de Dios por sus transgresiones. Y esto provocó el alejamiento de la gloria del Altísimo de parte del pueblo de Israel. Y esto era un indicativo. Y aquí también hay un mensaje para nosotros. Cuando vemos que la gloria de Dios se aparta de algún lugar, de alguna nación, es porque nos está anunciando que hay un juicio a las puertas. Y también este libro nos habla acerca del retorno de su gloria, que es un indicativo también de la restauración futura. Y me permití, compartirles esto porque la porción que vamos a estudiar el día de hoy habla acerca de la restauración de Israel. Y para nadie es un secreto que el reino de Israel por algún tiempo estuvo unido. Luego, por las transgresiones que cometió el pueblo y también algunos reyes, vemos cómo el Padre permitió también la división del reino en dos casas o en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y en este capítulo 37 vamos a ver cuál es la promesa para estas casas. Vamos a estudiar los versículos 15 al 28. Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 28. Y esta porción bien hermosa y que nos va a conectar con la porción también de la Torá, la porción semanal, la que hemos venido estudiando todos estos días. Si usted no pudo escuchar, pues le invitamos a que se conecte a la enseñanza del día lunes a las 4 de la tarde, a la enseñanza del día miércoles 4 de la tarde y también en la enseñanza que tuvimos anoche en la recepción de Shabbat y la enseñanza de esta mañana. Y así usted va a tener una idea bastante clara y también bastante comprensible acerca de lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Así que vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 15.
Dice así: entonces me llegó la palabra de Yahvé diciendo: tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yehudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Joseph, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Aquí vemos, leí hasta el versículo 17, hasta el versículo 16, perdón, Ezequiel 37, leí versículos 15 y versículo 16. Aquí vemos que el profeta recibe una palabra de parte del Creador, y es que le dice que tome una vara y en esa vara escriba Yehudá, ¿verdad? Y también le dice que tome otra vara y en esa vara escriba para Efraín, para Joseph. Y dice, y toda la casa de Israel y sus compañeros. Vemos bien cómo a veces el Padre nos envía a hacer cosas que no podemos entender, cosas que a nuestro parecer pueden ser, bueno, cosas fuera de lugar, y esto da pie a que muchos puedan preguntar algo que para acá, para Casa de Reconciliación, no está muy permitido preguntar: confirmación, o decir: confírmame, Señor, confirmación, confirmación. Sino que vemos que cuando nosotros escuchamos que es una instrucción que viene de parte de Dios, nosotros debemos obedecer, tal cual está haciendo en este caso el profeta Ezequiel. Aquí le envía a tomar 2 varas y veamos qué tenía que hacer con ellas, tal cual lo dice el versículo 17. Dice: luego únelas una con otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano. Dice también el versículo 18: y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás: así ha dicho Adonai Yahvé. Miren, yo tomo la vara de Joseph que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yehudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Miren qué mensaje tan hermoso, ¿no? Porque aquí le estaba diciendo, le estaba dando la instrucción que luego que tuviese estas 2 varas, tenía que unir las 2 varas, tanto la que decía para Yehudá como la que decía para Efraín. Y miren, el propósito era hacer una sola vara, y una sola vara en la mano del profeta. Y cuando el pueblo le preguntase, él tenía que explicar a qué se estaba refiriendo, cuál era el mensaje que quería otorgarles, cuál era el mensaje que quería compartir con ellos. Y en la porción que estuvimos estudiando esta semana acerca de la porción de la Torá, allí veíamos algo muy parecido que también ocurría en la vida de Joseph, ¿verdad? Y estudiábamos específicamente el capítulo 45, cuando allí veíamos que se nos decía que, bueno, Joseph, después de haber controlado todas sus emociones y de ya tener ese encuentro con sus hermanos, de gemir, de gritar, entonces vemos que él se revela también a sus hermanos. Y así vemos que también va a ocurrir con esta porción de Ezequiel 37. Aquí lo que nos está anunciando es un reencuentro profético. Nos está diciendo que luego, después, Israel, de haber estado dividida, después de haber estado exiliada, cautiva, el Padre está prometiendo una restauración para su pueblo. Está prometiendo una reunificación de los 2 reinos o de las 2 casas, tal cual pasó con Joseph. El anuncio profético que está en Joseph es el anuncio que estamos estudiando esta tarde en Ezequiel 37. En la vida de Joseph veíamos cómo Joseph, cuando tuvo el encuentro con sus hermanos, ¿verdad? Él les eximió de toda culpa y les dice: yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Leí Bereshit capítulo 45 versículos
4 y 5, ¿verdad? Y ahí veíamos cómo Joseph exoneró de toda responsabilidad y de toda culpa a sus hermanos, porque él sabía que todo había sido un plan de Dios, un plan del Eterno para poder preservar la simiente santa que portaban no solamente Joseph, sino el resto de las tribus que portaban la simiente del Eterno, y que tenía que ocurrir todo esto que vimos en la vida de Joseph. Y lo que nos está dando es un mensaje también a todos nosotros acerca de lo que ha de acontecer con las dos casas. Cuando nosotros comparamos las dos porciones, tanto la de la Torá como la Haftará, la de los profetas, aquí vemos que hay una sincronía, y es que el Padre tenía que permitir esta división de las casas para poder preservar la vida, la simiente santa, ¿verdad? Y así permitir que una vez que fuese dispersa el reino del norte, aunque recordemos que el reino del sur, Judá, también estuvo cautivo. Recordemos que gran parte del pueblo judío volvió a la tierra de Israel. Sin embargo, es importante destacar que muchos también quedaron dispersos en las naciones de la tierra. No todos retornaron. Esto que nos dice que el Padre permitió que las diversas tribus, las 12 tribus, estuvieran asimiladas entre las naciones para poder preservar a su pueblo. Es por esto que actualmente, cuando escuchamos el sonido de shofar, y sobre todo para los que están llegando a la casa, los recién llegados, ¿verdad? Vemos cómo al escuchar el sonido del shofar, esto les causa una conmoción tremenda en su espíritu. Sienten algo en su interior, unas ganas de llorar, se sienten como aguerridos, como algo en su interior que responde a ese llamado. Vemos también que cuando revisamos la cultura de nuestros familiares, cuando revisamos también la cultura, las costumbres que traen muchos de nuestros antepasados, aún de nuestros apellidos, aún de los nombres, de los dichos, vemos que hay muchísimas cosas que corresponden a la cultura israelita. Y todo esto tenía que pasar, que tuviéramos que perder nuestra identidad. ¿Para qué? Para poder preservar la simiente en medio de las naciones. Pero está llegando el tiempo donde el Padre está despertando el espíritu del pueblo israelita, de las diversas tribus, para poder unirlas, para que ya no esté Judá por un lado y no esté Efraín por otro lado, sino que está despertando el espíritu para que podamos ser una sola casa, un solo pueblo, un solo reino, como en el principio. Entonces vemos que esto es una sombra profética de lo que estudiamos de la vida de Joseph. Es una sombra profética. Cuando nosotros leemos la vida de José, nosotros podemos vislumbrar qué es lo que ha de acontecer también con nosotros en este tiempo. Y vemos que en Bereshit, en el capítulo 45, versículos 6 y 7, allí vemos cómo Joseph les dice: ¿para qué? Para preservar la vida. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y les comenta la estrategia. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, vemos aquí cuán entendido era Joseph. ¿Y por qué entendido? Porque él supo que el Padre tuvo que permitir que él fuese vendido, que fuese exiliado, que estuviese en la cárcel, que pasase todo ese proceso para que el pueblo de Israel no pereciera en estos años de hambruna. Y vemos también cómo en el versículo 10 Joseph le da lo mejor de la tierra de Egipto, le da a Gosén, le da la tierra de Gosén. Y bueno, de este tema hablamos el día miércoles en el Evangelio del Reino. Hablamos también de ese territorio que está reservado
para el pueblo, que aún en medio de las naciones, aún en medio de naciones extranjeras, va a haber y ha habido también un Gosén que ha permitido preservar, a pesar de la hambruna, a pesar de la crisis social, de la crisis política, de la crisis económica. El Padre se ha reservado un Gosén en las diversas naciones de la tierra para que su pueblo, para que Israel pueda seguir preservando vida y vida de Dios. Entonces, vemos cuán hermoso es cuando nosotros comenzamos a estudiar las escrituras y a conectar una porción con la otra. Vemos qué cosa tan clara. Qué mensaje tan claro es para nosotros el entender lo que ha de acontecer. Habíamos estudiado las escrituras totalmente desconectadas, y cuando digo las escrituras, digo la mayor parte del pueblo creyente no estudiaba lo que es realmente las escrituras, que es el Tanaj, o que es también, pudiéramos mencionar, la Torá, el antiguo pacto. Solamente estudiábamos los escritos apostólicos, pero vemos que son cosas que si las leemos por separada, entonces estamos cortando, estamos cercenando gran parte de nuestra historia, estamos borrando y estamos negando nuestra verdadera identidad. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar los profetas conectados con la Torá, cuando comenzamos a estudiar los escritos apostólicos conectados con el Tanaj, entonces nosotros podemos comprender que las escrituras, que lo que conocemos como Biblia, no es algo netamente para cualquier pueblo, sino que es un libro, es un manual para el pueblo de Israel y para todo aquel que decide cobijarse bajo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para todo aquel que decide abrazar el pacto que el Eterno hizo con su pueblo, con Israel. Entonces vemos aquí que esto de Ezequiel 37 y lo que estamos viendo de la vida de Joseph, o lo que vimos durante toda la semana, no es más que un mensaje para nosotros, no es más que un mensaje para las siguientes generaciones, y que nosotros debemos ser portavoces para que podamos recobrar nuestra verdadera identidad. Porque al estudiar las porciones totalmente separadas o sueltas, nosotros no vamos a poder comprender que la historia que está en los escritos apostólicos del hijo pródigo es una historia que se está refiriendo a las ovejas perdidas de la tribu de Israel, o de las tribus de Israel, que estuvieron vagando por las naciones. Y digo estuvieron porque ya en este tiempo estamos volviendo a la casa. Cuando nosotros leemos esto de Ezequiel 37, cuando leemos la historia, incluso en la restauración de Israel, en el capítulo 37, los versículos del 1 al 14, y el Eterno le dice al profeta que profetice sobre esos huesos secos, nosotros vamos a entender quiénes son esos huesos secos. Por eso es que si usted está estudiando esta tarde y usted está, recién llegado a la casa del Padre, y usted está apenas conectándose a estas enseñanzas, déjeme decirle que este es un mensaje para nosotros y también para usted y para sus generaciones, porque es lo que está aconteciendo y es lo que ha de acontecer no en mucho tiempo. Seguimos leyendo. Versículos, quedamos en el versículo 19 del capítulo 37 de Ezequiel. Dice: les dirás, así ha dicho Adonai Yahvé, miren, yo tomo la vara de Joseph que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yehudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Versículo 21. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahvé. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y aquí estamos viendo algo bien hermoso que también nos dijo el Padre en el libro de Devarim.
específicamente en el capítulo 4, versículos 27 al 31, cuando le dice que tendríamos que ser dispersos por todas las naciones de la tierra y que allí tendríamos que servir a dioses de piedra, de palo, de madera, pero que cuando nosotros clamáramos realmente con todo nuestro corazón, entonces Él se iba a revelar, se iba a manifestar y entonces ya allí estaba hablando también de la restauración, estaba hablando de lo que había de acontecer también en otro tiempo, que teníamos que ser dispersos y que íbamos a quedar un poco en las naciones a las cuales Yahvé los llevaría. Estoy leyendo Devarim capítulo 4 versículos 27 al 31, dice: y serviréis allí a dioses hechos de mano, de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yahvé tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieses en angustia, y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios, y si oyeres su voz, porque Yahvé es misericordioso, es Yahvé tu Elohim, no te dejará, ni te destruirá, ni se volverá del pacto que les juró a tus padres. Aquí estaba hablando de la dispersión en Devarim 4. Estaba hablando de eso, de que a causa de las transgresiones íbamos a ser dispersos por las naciones de la tierra, pero que cuando nosotros, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestro interior comenzase a clamar por conocer a ese Padre bueno, misericordioso, Él allí se iba a manifestar. Porque Él no nos iba a dejar ni nos iba a destruir, aunque íbamos a quedar pocos en las naciones. Y vemos que es lo que ha ocurrido cuando nosotros vamos al libro de los Efesios. Vamos por favor al libro de los Efesios, al capítulo 2, versículos 11 al 22. Aquí vamos a poder comprender que esto no era para una iglesia, sino que era para el pueblo de Israel, era para la congregación de nazarenos. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren qué hermoso. Cuando nosotros comenzamos a leer las escrituras y aún los escritos nazarenos desde otro punto de vista, entendiendo que esta palabra o que todo este libro ha sido escrito para
aquellos que abracemos el pacto, para aquellos que decidamos permitir ser injertados en el olivo natural, entonces aquí nos dice que en algún tiempo nosotros estábamos lejos, pero que ahora hemos sido hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nos está hablando en términos de familia. Aquí nos está diciendo que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, porque hubo uno que vino para romper esa pared intermedia, esa pared de separación que nos dividía, que éramos al principio todas una familia, pero que luego a causa de las transgresiones y de las diferentes transgresiones de los mandatos del Padre, el Eterno tuvo que permitir también esa división, pero que cuando leemos esta carta de Efesios, vemos aquí que se nos está diciendo que todo aquel que cree en el Mashiach, aunque no sea parte del pueblo de Israel, si cree en Mashiach y se abraza de ese pacto, entonces deja de ser gentil y pasa a ser familia y familia de Israel. Miren qué hermoso. También nos habla de un edificio, de un templo, y también nos habla acerca de el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Entonces es cuando nosotros podemos entender que ciertamente vamos a ser una familia. Sí, no solamente de 10 tribus, sino de las 12 tribus completas. Vamos a estar fundamentados sobre la base de los apóstoles y de los profetas, y la piedra angular va a ser Yeshua. Entonces vemos aquí cómo muchos después también de haber creído, y eso lo podemos ver ahora en la actualidad, muchos después de haber creído en el Mashiach, lo niegan. Pero aquí nos está diciendo que la piedra del ángulo va a ser Mashiach. Es decir, después de haberse dado todas esas vueltas, van a terminar reconociendo que Yeshua es el fundamento de esto que el Padre está edificando, de este edificio, de esta edificación hermosa, y que estamos estudiando en Ezequiel 37, pero que también vemos en el libro de Revelaciones, que se habla de la Nueva Jerusalén. Entonces vemos, volviendo a Ezequiel 37, vemos allí que dice el versículo 22, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Ese reino dividido del principio, que luego, ese reino unido del principio, que luego estuvo dividido, volverá a ser unificado. Volveremos a ser Ejad. Bendito sea el Creador. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro muchísimo. Para todos aquellos que han tenido que dejar a sus familias, que han tenido que irse a otras provincias, a otros estados, que han tenido que irse a otras naciones, el mayor anhelo del corazón de un extranjero es volverse a reencontrar con su familia. Así que usted tiene que contentarse el día de hoy, porque esto nos está hablando de que volveremos a abrazarnos como hermanos, que se acabarán las enemistades, que se acabarán las disensiones, porque ya no seremos dos casas, dos reinos, ya no seremos casa dividida. Por eso Yeshua dijo, una casa dividida no puede gobernar, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que vamos a tener un solo rey y que vamos a ser Ejad, volveremos a ser uno solo. Miren el versículo 23 de Ezequiel 37, versículo 23. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Miren cuán hermoso lo que leíamos en Devarim 4. A causa de que Él es un Elohim misericordioso, aquí en Ezequiel 37 nos está diciendo que Él nos salvará de todas nuestras rebeliones, de todos nuestros pecados. Él nos va a purificar para que podamos ser plenamente su pueblo y Él pueda ser plenamente nuestro Dios.
Esto nos está hablando también de un tiempo futuro donde ya dejaremos de estar inclinando nuestro corazón detrás a ídolos, de piedras, de palos, de carne, de cosas materiales, sino que nuestro corazón también será restaurado para servir y para honrar al único Elohim, al Elohim verdadero, a Yahvé. Y dice el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. ¡Wow! Mire, conténtense porque va a llegar también el tiempo donde nosotros podremos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo. Quizás ahorita, bueno, muchos puedan decir, bueno, pero es que hoy aprendí esto y enseguida, que apenas salí de la enseñanza, apenas salí de la reunión, enseguida vino la prueba y salí reprobado. Pero alégrese porque este es un tiempo de entrenamiento que estamos teniendo para cuando venga este tiempo profético, este tiempo futuro, nosotros podamos cumplir. Esto es solamente un tiempo de entrenamiento. Y cuando nosotros vemos en el libro de Juan, vamos por favor a los escritos apostólicos para que usted vea que allí se habla de ese pastor que dice, el versículo 24 de Ezequiel dice, mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Veamos quién es ese pastor. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Miren, y aquí conectándole con la porción que estudiamos esta semana. Joseph le dijo a sus hermanos, no se preocupen, no se sientan culpables de que ustedes me vendieron. No, esto tenía que pasar porque formaba parte de los planes del Eterno. Planes de nuestro Abba, eran los planes de nuestro Abba para preservar la vida. Miren lo que dice Yeshua aquí, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto es para librarnos también de culpas, para decir, bueno, es que fueron los unos, es que fueron los otros. Aquí Yeshua estaba diciendo, dejen las enemistades, las peleas, las disensiones, porque hay otras ovejas. Y también le estaba hablando específicamente a una casa que era sumamente celosa, sumamente, demasiado correcta en poner por obra la Torá, pero respecto al amor al prójimo, estaban demasiado deficientes. Entonces aquí dice el Padre que hay ovejas en otro redil y que a ellas también debo traer. Y esto es algo, amado pueblo israelita, que debemos nosotros tener presente. Nosotros debemos cuidar este trabajo que estaba haciendo Yeshua y que también está haciendo a través de nosotros. Hay ovejas que están en otro redil. Hay ovejas que vinieron al redil, que estuvieron en la casa y que se apartaron y se fueron. Por eso nosotros debemos cuidar al máximo en nuestro comportamiento, nuestras palabras, porque hay ovejas que también deben venir al redil, deben venir a la casa. Y dice, tengo poder, y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Nosotros estamos ayudando también a Mashiach cuando proclamamos las enseñanzas que él enseñó, que no es más que la Torá, porque eso era lo que él hacía, darnos la correcta interpretación de cómo poner por obra la estructura legal de la Torá, entendiéndose como los mandamientos, como la voz del Padre, los estatutos, los preceptos, los juicios y los testimonios. Él nos vino a decir, sí, pónganlo por obra, pero no maten a su hermano. Tienen que amar al Creador, tienen que obedecerle, tienen que cumplir sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, pero también incluyan allí al prójimo, porque ¿qué pasaba y qué pasa hoy en día? Y en base a esta enseñanza y también a las enseñanzas de la semana, nosotros tenemos que ver que
Y cuán bueno es la obra de Mashiach, cuán bueno es cuando nosotros queremos comprender cómo podemos poner por obra algún principio de la Torá. Yeshua nos da perfectamente el cómo debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, específicamente la casa de Judá, estaba literalmente poniendo por obra la Torá, aunque tuviera que volarle la cabeza a su hermano, a aquel que no conocía Torá. Eran demasiado rígidos, demasiado inflexibles, como quizás puede estar pasando el día de hoy, no recordando que hay ovejas que están en otro redil y que también necesitan venir a la casa. Entonces Yeshua, y cuando vemos los escritos nazarenos, vemos allí cómo Yeshua nos muestra el cómo debemos agradar al Padre y cómo también podemos ayudar a esta obra que Mashiach inició, ¿verdad? A que esas ovejas puedan entrar también al redil, puedan volver a la casa de papá. Miren cuán hermoso es, para que ya no hayan muchos rediles, para que no hayan muchas denominaciones, para que no hayan muchos pastores, sino que haya un solo pastor. Y ese pastor es el que el Padre ama. ¿Por qué? Porque pone su vida para volverla a tomar. Porque nadie le quita la vida, sino que él mismo la pone. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, parecido a lo que vivió Joseph. Por eso dice también el apóstol Pablo que el hombre natural lo acomoda todo a lo natural, pero el espiritual todo lo acomoda a lo espiritual. ¿Qué tal que Joseph no hubiese podido comprender, no hubiese estado enfocado en el propósito, no hubiese estado enfocado en lo que tenía que hacer, no para él, no solamente para su familia, pero él entendió que su familia, allí estaba los varones de Dios, estaba la simiente que el Padre había puesto en esos varones de Dios. Estaba su simiente, estaba su palabra santa, y que él tenía que dejar de lado sus emociones, sus intereses y aún sus inquietudes, para que el propósito de Dios prevaleciera sobre los planes de Él. Entonces, mire cuán importante es, y es lo que nosotros tenemos que, nosotros ahora también en este tiempo, también tenemos que centrarnos en eso. Morir muchas veces a lo que queremos hacer, a dónde queremos estar, morir a un montón de cosas para que el propósito de Dios se cumpla y para que ya no estemos separados, para que ya no seamos familias divididas, sino que sea una sola familia con un solo pastor, y para que estemos en la casa del Padre y allí seamos sejad con Él. Por eso Yeshua decía, Señor, yo oro por los que tú me diste, Señor, para que ninguno se pierda, y solo se perdió el que estaba destinado para perdición. Nosotros tenemos que mantenernos allí firmes en la brecha, orando también por los que faltan por llegar. Incluso Yeshua dice, yo oro aún por los que han de venir, por lo que ustedes van a enseñar, por lo que ustedes van a predicar. Entonces nosotros tenemos que mantenernos también con la misma comisión, mantenernos firmes, tal cual lo dijo Yeshua en Mateo 28:18, cuando dijo, vayan y hagan discípulos míos. ¿Discípulos de quién? De Yeshua. Entonces, ¿con qué nosotros vamos a permitir que se dé esta reunificación con las enseñanzas de Yeshua, que vino a perfeccionar, o que vino a mostrarnos cómo realmente podemos cumplir las instrucciones del Padre, y también podemos cumplir esa instrucción de amar al prójimo? Entonces nosotros no podemos actuar todo el tiempo a rajatabla, olvidándonos del prójimo, viendo a ver, no importa a quién tengamos que llevarnos por delante con tal de cumplir el propósito de Dios. No es así. Es que tenemos que cumplir el propósito de Dios, permitiendo también que las ovejas que están en otros rediles entren a este redil, cuyo pastor es Yeshua.
Sí, y con esto no estoy diciendo, bueno, comprometer nuestros principios para agradar al prójimo. No me refiero a nada de eso, me refiero a agradar al Creador por encima de todas las cosas y también a poner por obras esas instrucciones que nos ayudan a preservar la vida de nuestro prójimo para que entre a la casa y para que sea pastoreado por Yeshua, porque en la casa del Padre hay muchas moradas y que todavía están desocupadas. Cuando leemos el versículo 25, volvamos a Ezequiel 37, versículo 25. Ahí leemos que dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre. Y miren qué hermoso. El Padre nos está diciendo que volveremos a la tierra donde un día nosotros estuvimos, de donde nacimos, que volveremos a esa tierra y que allí habitaremos la tierra por siempre. Dice también no solamente que estaremos nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces tenemos que ver aquí que esta es una promesa que no solamente alcanza a una generación, no es una promesa, no es un pacto, no es la herencia, como quizás nosotros podemos verlo en el mundo natural, no, sino que es una herencia que abarca también a nuestras generaciones. No es una herencia allí que se pierde, claro, si nos apartamos del pacto, pero si nosotros seguimos, y ya hablando de la reunificación y de la restauración, como lo habla el libro de los Hechos en el capítulo 3, versículo 21, que todas las cosas están siendo restauradas antes de que Mashiach venga. Y otra de las cosas que el Padre está diciendo aquí que va a restaurar es que ya no estaremos dados a ídolos, así lo dice el versículo 23. Volvamos a Ezequiel 37, 23. Dice: no se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Y serán mi pueblo y dice acá, y yo seré su Elohim. Entonces nos está hablando que también nuestro corazón, que también a causa de la salvación, de lo que hará Mashiach y de meternos allí bajo ese manto, entonces nosotros también seremos restaurados. Caminaremos en fidelidad. Nuestros hijos también estarán con nosotros, nuestros nietos, nuestras generaciones en adelante. Entonces a nosotros nos conviene. Entonces para nosotros trae beneficio absoluto seguir el pacto, seguir sus instrucciones. Nos trae beneficios a nosotros y a nuestras familias, porque será el tiempo de la restauración y de la reunificación que volveremos a encontrarnos como familia. Y por esto nosotros debemos persistir y debemos seguir trabajando, porque esto ahorita puede parecer, y pudiera mucha gente decir, es un precio muy alto el que hay que seguir, tengo que renunciar, a hacer ciertas cosas o a todas mis cosas, tengo que renunciar a comer cosas que me gustan, pero que la Biblia me dice que no, tengo que renunciar, pero vale la pena, porque esto es solamente un entrenamiento para lo que ha de venir y que será realmente la eternidad. Volvamos al versículo 26. Ezequiel 37, 26 dice: haré con ellos una alianza de paz. Será una alianza eterna con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, el Padre dice acá que hará un pacto de paz. ¿Y qué tiene que ver con este pacto de paz? ¿Qué tiene que ver con un pacto de paz? Él estará allí guardándonos y todo lo que hemos conocido como dolor, como angustia, todo eso pasará, porque esto no nos tocará, y dice que será una alianza eterna con nosotros. Entonces nosotros no debemos correr esta carrera como pensando que es algo solamente de unos años. No, esto es algo que nos va a ayudar a nosotros y a nuestras familias a preservar la vida y la vida eterna. Esta vida es temporal. Esto es algo transitorio.
Esto es un tiempo de entrenamiento y recordemos que en el milenio vendremos con Yeshua a gobernar y a reinar también en la tierra. Pero nosotros tenemos que ver y tenemos también que tomar esta alianza de paz que será eterna. Nosotros, usted quiere a sus hijos, quiere a sus familiares, quiere verlos también en la eternidad, que cuando estemos allí en las bodas del Cordero, usted pueda decir, wow, allá está mi hijo, allá está mi nieto, allá está mi hermano. Entonces, por eso nosotros debemos mantenernos firmes, con los ojos puestos en la meta, en el autor y el consumador de nuestra fe, sabiendo que no estamos corriendo una carrera donde recibimos un trofeo y se acabó. Estamos corriendo una carrera que tendremos recompensa eterna para nosotros y también para nuestras familias. Ya no estaremos sin identidad, ya no estaremos divagando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Aquí nos está diciendo a dónde vamos. Aquí nos está diciendo por qué cada día tenemos que correr esta carrera enfocado en la meta, enfocados en el autor y el consumador de la fe, porque es una carrera para preservar vida y vida eterna. Vamos por favor al libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice así, Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de Shalom, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Yeshua HaMashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el que nos está prometiendo alianza de paz, alianza de Shalom, no es cualquier Elohim, es un Elohim de paz. El mismo que tuvo el poder para levantar de los muertos a Yeshua HaMashiach, el gran pastor de ovejas, es el mismo que nos está diciendo aquí que va a hacer un pacto con nosotros, y dice también en el versículo 26 de Ezequiel 37 que nos multiplicará y pondrá su santuario, su suká, entre nosotros para siempre. Miren qué hermoso. Ahorita nosotros muchas veces decimos, Señor, vengo delante de ti, Señor, para desatar tu presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre se desconecta de Dios y de la presencia de Dios, como desconecta un artefacto eléctrico de la energía eléctrica. Pero aquí está diciendo que Él va a poner su suká, su morada, entre nosotros para siempre. Ya no estaremos así como que, ay, voy a ir a la congregación, voy a estudiar la Torá, voy a meterme unos minutos a adorar, sino que estaremos de continuo en adoración. Estaremos de continuo en su presencia, estaremos de continuo exaltando, estaremos de continuo haciendo cosas buenas y agradables para Él y buenas para nosotros. Ya no necesitaremos solamente un espacio, porque el Dios de Shalom está prometiendo una alianza de paz para siempre, y esto tiene que ver con poner su suká, con poner su santuario, su mikdash en medio de nosotros, entre nosotros. Entonces estaremos allí de continuo, estaremos allí en lo que a nosotros nos parece súper hermoso cuando estamos adorando, estaremos de continuo en eso. Porque un pacto, una alianza de paz, porque ya no tendremos sufrimientos, dolores, enfermedad, sino que estaremos de continuo en su presencia. Estaremos allí todo el tiempo, como dice el libro de Revelaciones, que los ángeles están allí, santo, 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 eterno, poderoso, sublime, digno. Digno eres tú de gloria, de alabanza, de adoración, santo, santo, santo. Ya no tendremos que estar corriendo, wow, a ver la hora.
tengo que salir corriendo, porque tengo que ir a buscar a mi hijo, porque tengo que hacer comida, porque tengo que ir al trabajo. No, estaremos de continuo allí en su presencia, bendito, eterno, poderoso, santo, 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 y su santidad que nos acobijará, nos abrazará, bendito, poderoso, santo, glorioso, digno de alabanza. ¿Verdad? Estaremos, imagínense si nosotros adoramos unas pocas horas y nos sentimos, bueno, en las nubes. ¿Cómo será estar de continuo allí delante de tanta santidad? Si dice el apóstol Juan en el libro de Revelaciones que cuando él vio, se postró literalmente porque no pudo estar de pie delante de tanta santidad, delante de su presencia. Igualmente Ezequiel, cuando vio toda aquella manifestación de la gloria del Padre y vio cosas, bueno, magníficas, maravillosas. Imagínese estar todo el tiempo allí delante de nuestro Abacadosh. Versículos 27 y 28 del libro de Ezequiel para ir finalizando. Ezequiel 37, versículos 27 y 28. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi Migdash, mi santuario, esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Yahvé, consagro a Israel. Hermoso, sencillamente maravilloso. Allí estará el Migdash, su santuario, estará en medio de nosotros para siempre. Y todas las naciones, los que ahora, hoy en día nos ven y dicen, wow, parecen unas cosas raras, unos bichos raros, que no van a comer esto, que no van a hacer nada este día, que no se postran, que no siguen las costumbres, que no siguen las tradiciones, que son, bueno, extraterrestres. Entonces ese día del que está hablando aquí Ezequiel 37, 28, ellos sabrán quién es nuestro Elohim, Yahvé, que Él es el que nos consagra, que Él es el que nos santifica. No será por nuestras propias fuerzas, no, será porque Él en medio de nosotros es el que nos consagra. Aquí está hablando de Yahvé Kadash, el que santifica, el que consagra. No será por nuestras fuerzas, pero sí será por la fuerza del Supremo, del Santo de Israel. ¿Qué futuro más glorioso nos espera si perseveramos corriendo no de velocidad, sino de resistencia y de santidad? Esta carrera que nos garantiza a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que vale la pena por estar en esta alianza de paz. Vale la pena todo esto que estamos haciendo, que estamos poniendo por obra, que para muchos puede ser un sacrificio, pero que va a llegar un tiempo donde vamos a ver los beneficios de haber estado cumpliendo estas instrucciones. Y ya para ir finalizando, vamos al libro de Revelaciones, capítulo 21, versículo 3. Revelaciones capítulo 21, versículo 3. Dice acá, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Elohim. Maravilloso, maravilloso, grandioso, nuestro Abba. Bueno, merece, ¿qué digo? Gloria, honra, poder, alabanza, adoración. Merece todo de nosotros. Si fuimos creados para adorarle, ¿cómo no hacerlo si es un Padre que todo lo que ocurre, todo lo que acontece, nos acontece como pueblo, es para preservación de vida? Para que nosotros, según el propósito del Padre, valga la pena también mencionar, según el propósito del Padre, sea para estar un día aquí, como lo dice el libro de Revelaciones y como lo dice el libro de Ezequiel, el santuario del Padre entre nosotros y Él siendo nuestro Elohim. Y dice el santuario y dice también de Dios con los hombres. Nosotros formaremos parte también de ese santuario si decidimos mantenernos firmes, si decidimos también perseverar en lo que estamos aprendiendo.
esta enseñanza, la vara de Israel, es un anuncio profético de lo que está aconteciendo con el pueblo del Abacadosh. Si usted está escuchando, no estuvo acá de casualidad, sino que estuvo para que usted reconozca su verdadera identidad y el por qué merece la pena estar este tiempo obedeciendo, a pesar de que las otras naciones no puedan entenderlo. Va a llegar el día en que nosotros estaremos allí con nuestro Elohim, y esas naciones verán que Él es nuestro Elohim, el que nos hace santos con Él. Familia de Casa de Reconciliación, muchas gracias a todos los que están conectados escuchando esta enseñanza. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos ustedes. Les invito a que ore conmigo para entregar al Padre este tiempo de enseñanza, este tiempo de oración, y también orar porque Él se lo merece, porque Él es digno, es santo y misericordioso. Amado Abba, te damos las gracias, Señor, por un día más, un tiempo más hermoso meditando y conociendo tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque quizás hasta no hace mucho tiempo no sabíamos quiénes éramos, ni a dónde íbamos, ni de dónde veníamos. Pero hoy en día, Señor, estamos entendiendo cada vez más, a medida que escudriñamos más las Escrituras, estamos entendiendo quiénes somos, de dónde venimos y también a dónde vamos. Señor, te damos gracias, Abba, porque tú has permitido todo esto para preservación de vida. Tú has permitido, Señor, aún que un proceso doloroso como el estar lejos, Señor, de casa, has permitido que también esté llegando el tiempo donde podamos volver a estar juntos como familias y ya no ser dos casas, ya no ser dos reinos, sino ser una casa con un reino también y con un rey, con un Abba, con el Rey del universo. Te damos gracias, papá, porque hasta el día de hoy nos has acompañado y la promesa es que seguirás estando. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no regocijarnos? ¿Cómo no gozarnos, Señor, si solamente tú eres digno de alabanza? Solamente tú eres digno, Señor, de la verdadera adoración. Queremos, Padre, entregar este tiempo, Señor, de estudio, de meditación, de dejar de hacer todas nuestras cosas para conectarnos contigo y también con tus cosas. Y también, Señor, presentarte esta nueva semana que estamos iniciando, Señor, para que seas tú, Padre, bendiciendo, seas tú allí, Padre, enviando de tu espíritu para que no soltemos tu mano. Señor, para que no nos vayamos a diestra ni a siniestra, sino que estemos allí en el camino, porque futuro glorioso es el que vamos a tener contigo y tomados de tu mano. Te damos gracias, Padre. Y ahora, Señor, oramos a tu pueblo, así como le dijiste a Aarón y a sus hijos. Señor, que como tú les dijiste, Señor, que bendijeran a tu pueblo, que Yahvé les bendiga y les guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahvé alce su rostro y ponga en ustedes Shalom. Shalom, querida familia israelita, familia de Casa de Reconciliación. Un abrazo fortísimo, que esta semana que está iniciando, usted inicie con lo que nos espera en un futuro no muy lejano. Este reencuentro entre familia, entre las tribus, y allí morando con nuestro Abba. Un abrazo fuerte para todos ustedes, y no sin antes mencionarles, recordarles cuáles son nuestras actividades durante la semana. Los días lunes y miércoles a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, tenemos el estudio de la porción de la Torá, del Evangelio del Reino, comparándolo allí, buscando el simbolismo profético en la Torá, ese simbolismo profético de Yeshua. Los días martes y jueves, la Yeshiva Ezra. Tenemos el estudio de los profetas, y el día martes vamos a empezar con el estudio del libro del profeta Jonás, y el día jueves seguiremos estudiando en la Yeshiva acerca de las emociones. Y un día viernes, un día de Shabbat,
En la noche, viernes en la noche, estaremos con la enseñanza de la recepción de Shabbat. Y recuerde, Shabbat en la mañana estaremos estudiando también la enseñanza de Shabbat. Yeshiva Elías a las 2 de la tarde vía Zoom, y a todos aquellos que estén en Quito y deseen venir también a Yeshiva Elías de forma presencial para que nuestros niños también estén aprendiendo. Así que familia, un abrazo fuerte para todos ustedes. Excelente inicio de semana. Shavua Tov.